Olá, eu sou Renata Lily White, advogada de imigração, e esse é o Cruzando Fronteiras. Hoje nós vamos conversar com a advogada argentina Pia Candotti, dona da Candotti Law Firm, aqui em Atlanta, na Geórgia, advogada especializada em planificação sucessória. É um tema muito importante, de muita procura pela comunidade imigrante, e essa entrevista será conduzida em espanhol e terá subtítulos em português. Olá, Pia, ¿cómo estás? Hola Renata, muy bien, gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. De nada, muy contenta también de tenerla aquí con nosotros hoy, hablando sobre ese tópico, ese tema tan importante para la comunidad de inmigrantes que es planificación sucesoria. Primeramente, por favor, cuéntenos un poco sobre su historia aquí en los Estados Unidos, también en su país de origen, Argentina, un poco de su historia. Bueno, mi nombre es Pia, como dijo Renata, soy de Argentina, del norte de Argentina, de Salta. Estudié abogacía y escribanía, trabajé como escribana pública en Salta. Vine a Estados Unidos hace 13 años. Estuve trabajando un tiempo haciendo derecho inmigratorio para empresas. Después nació mi hijo y me di cuenta de un tema importante que es la planificación sucesoria, que es el tema de hoy. Básicamente pensé un día, ¿qué pasa con este niño si nos pasa algo a los papás? Claro. Mi familia está toda en Argentina, entonces me puse a hacer averiguaciones y casi me caigo de espalda. ¿Cómo yo como abogada no sabía de esto? Entonces, eso fue el incentivo. Quería encontrar un abogado que conozca el sistema civil de nuestros países, de Brasil, de Argentina, también que conozca la cultura, y no conseguí acá en Atlanta. Por eso ese fue el incentivo que me llevó a empezar a ejercer, a aprender y ejercer esta área del derecho que me encanta. Entonces, Pia, por favor, hable un poco sobre o que es una planificación sucesoria exactamente. Bueno, la planificación sucesoria es un plan para incapacidad y un plan para muerte. O sea, básicamente es pensar cómo van a quedar nuestros bienes, quién va a cuidar de nuestros seres queridos si el día de mañana estamos vivos pero incapacitados, no podemos prestar consentimiento, o si no estamos aquí, hay muerte, ¿sí? Entonces siempre digo que es mucho más que documentos legales. Cuando planificamos pensamos quién va a cuidar de nuestros hijos menores de edad, cómo van a recibir esa herencia, quién va a administrar la herencia de esos menores. También vamos a evitar problemas, conflictos familiares, vamos a evitar que una persona que no queremos tome control de nuestros bienes y lo distribuya como quiera. Entonces, es una manera en general, la planificación sucesoria es mucho más que una planificación, es transmitir un legado, es transmitir tranquilidad, es transmitir protección para nuestros seres queridos y nuestros bienes. Sí, y Pia, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay un menor de 18 años y cuando los padres no son casados legalmente? ¿Cómo fica la situación? ¿Cómo podemos planificar para esos casos? Bueno, en ese caso con los menores de edad, si ambos padres tienen la custodia de los menores, si uno de los padres fallece, el otro es un guardián natural, o sea que igualmente va a tener que cuidar a esos niños. Pero si uno de los padres tiene la custodia, ya sea la madre o el padre, tiene la custodia total de los menores y esa persona fallece o fallecen ambos padres, si no hay una planificación, si no designamos en el testamento quién va a cuidar a esos menores de edad, básicamente lo decide un juez. El juez toma la decisión. Entonces, en ese caso, lo que se hace, obviamente va a haber un proceso legal y esos niños, mientras, quedan en cuidado estatal hasta que haya una decisión, una sentencia judicial. Por eso es muy importante pensar, cuando tenemos hijos menores de edad, en realizar esta planificación. No solamente para designar un guardián para ellos, sino también quién va a administrar los bienes que pasarían, que se transferirían a ellos. Entonces, si no hacemos esa planificación,
designar el guardián y designar al administrador, lo que pasa es que esos bienes van a quedar bajo cuidado de la corte, o sea, hay que abrir otro juicio que se llama un juicio de conservador para que se designe una persona que va a administrar esos bienes, que va a mantener esos bienes hasta que los menores cumplan los 18 años. Ok, ¿tuvieras un caso así específico que puede contarnos un poco sobre una situación que no ha sido bien sucedida, algo así, o que ha sido bien sucedida? ¿Tiene algunos ejemplos? Sí, muchísimos, pero me viene a la memoria este caso de ellos, es una pareja, mamá y papá, estaban divorciados, el papá estaba con problemas de salud, no planificó, fallece y quedan los bienes de su herencia, era una propiedad, 2 casas y dinero en unas cuentas bancarias y life insurance, un seguro de vida para los hijos menores de edad. ¿Qué pasó? En este caso estaban divorciados, o sea que obviamente la ex esposa no va a heredar. Y otra cosa, si no están casados legalmente, bajo la ley de Georgia no hereda el concubino. ¿Sí? Entonces tiene que haber un lazo legal, un matrimonio legal. Entonces en este caso se transfirieron, los menores eran los dueños, los herederos únicos de esa herencia. Como son menores de edad, tuvimos que abrir juicio sucesorio, además tuvimos que pedir una designación de conservador en corte. Todos esos bienes quedaron sin poderse, congelados en corte, porque no se pueden utilizar, porque son de los niños. Ni siquiera por ejemplo, si necesitamos vender la propiedad para utilizar a favor de los niños, porque los niños necesitan o la madre necesite cubrir gastos, hay que pedir autorización al juez. Porque ya es obligación de la madre seguir sustentando a los menores. Claro. Entonces, con una autorización al juez, recién se podría vender. En este caso, los bienes quedaron ahí congelados hasta que los niños cumplieron los 18 años que había que entregarlo. El hijo mayor estaba por llegar a los 18 años, la madre me llama diciendo que no era un buen momento, que su hijo no estaba tomando buenas decisiones, que no estaba actuando muy bien, no quería ir a la facultad, quería recibir esa herencia y desaparecer, no ver nunca más a su madre. Estaba actuando como un adolescente irascible. Y me dijo, mi hijo no puede recibir esa herencia, lo voy a perder para siempre. Lamentablemente, le tuve que decir, no hubo una planificación, así que es lo que la ley dice. Él va a recibir su herencia a los 18 años. Eso son un poquito, muestra las consecuencias de una falta de planificación. Falta de planificación, sí. Y Pia, por ejemplo, cuando una persona no tiene papeles aquí en los Estados Unidos, no tiene un estatus migratorio, muchas personas preguntan cómo fica la situación, se adquirieron bienes, se tienen hijos, se divorcian y pasan por un caso de deportación, algo así, o qué pasa con los niños, o qué pasa con los bienes, la misma cosa. Si no hay una planificación, los niños están bajo de cuidado de Estado. Y dígame, sin papeles, ¿hay una diferencia para las personas con estatus migratorio y sin estatus migratorio? ¿Cuáles son las diferencias? No hay diferencia. Muchas veces me dicen, no tengo papeles, ¿puedo hacer un testamento? Sí, lo puede hacer y lo tiene que hacer. Si hay menores de edad y ya tienen bienes, tienen que tener un testamento. Pensando en deportación, sobre todo con lo que estamos anticipando, lo que promete el nuevo gobierno, es muy importante que las personas planifiquen, las personas que no tienen papeles, más que nunca ahora. Más que nunca. Planificar, básicamente lo que hay que hacer es designar un guardián de emergencia, se llama un standby guardian, para los menores de edad. O sea que esto es una designación transitoria, tiene un plazo de 120 días, pero podemos presentar el documento en corte y pedir una extensión. Básicamente lo que eso solucionaría es que si los papás son retenidos,
otra persona en esta situación de emergencia puede ir a buscar a los niños de la escuela, llevarlos al pediatra, inscribirlos, tomar las decisiones. De ¿sí? salud, de todo. Exacto, por un plazo. Si necesitamos extenderlo, hay que presentar ese documento en corte. Pero eso es muy importante que tengan cuando hay menores de edad. Y otra cosa, si tienen bienes, tenemos que pensar en una planificación, ya sea dejar un poder a alguien que ellos conozcan, que confíen plenamente, Claro. para que pueda administrar esos bienes, para que pueda recibir una renta, para que pueda vender las propiedades, para que pueda acceder a cuentas bancarias. Y si no tienen esa persona de confianza, otra opción, hay que ver el caso concreto, pero otra opción sería armar un trust. Entonces dejar poner los bienes dentro de lo que es el trust, el fideicomiso, y tener una persona designada para que actúe en caso de que esta persona no pueda estar en Estados Unidos para administrar. Ok. Hablando sobre trusts, ¿no? Que es fideicomiso, ¿no? Es un tema muy también debatido y procurado. Sí. Yo hago visas de trabajo, muchas veces inversionistas. También están buscando formas de proteger su patrimonio, sus bienes, sus negocios, sus empresas, el patrimonio de sus empresas. Entonces, cuéntenos un poco también sobre esa situación de cómo proteger su patrimonio y de sus negocios también bajo de un fideicomiso, algo así, trust. Eso es muy importante. Hay mucha mala información con respecto a los trusts. Hay mucha gente que piensa que con un trust pueden aislar y proteger los bienes. Hay que ver el caso concreto. Sí. Hay muchos tipos de trust, depende del trust. Entonces, mi consejo sería consulten a un abogado, no se dejen llevar por lo que un asesor financiero o quizás un preparador de impuestos les está diciendo. Consulten, sepan las consecuencias. Es importante, hay muchas maneras de planificar. Esto se llama un Business Succession Plan, o sea, una planificación sucesoria para el negocio. Es muy importante tenerlo. Básicamente es pensar si uno de los socios pierde capacidad o fallece, porque siempre pensamos en muerte, pero también puede pasar que tenga un ACV o tenga una situación médica que no pueda seguir operando el negocio. Entonces, si alguno de los socios cae en esa situación, es muy importante tener lo que se llama la ley interna de un negocio, que es el Operating Agreement, un acuerdo operacional que disponga, que contemple un buen Operating Agreement, o sea, un buen documento que contemple qué pasa con la parte de ese socio en caso de incapacidad y en caso de muerte. Obviamente también están los trusts como una estrategia, pero la mejor manera va a depender del caso concreto. Y lo que sí se utiliza mucho son diferentes estructuras societarias, holding companies, LLCs, eso aísla bienes, hecho por un abogado especialista en empresas. Yo tengo una abogada en mi estudio que se dedica solamente a eso. Entonces, esa estructura luego la podemos transferir al trust. Ya toda una estructura de protección. Pero bueno, contestando esto así en breve, es muy importante planificarlo. También vi muchos problemas en donde no pudieron, cuando hay muerte, uno de los socios no pudieron continuar el negocio. Entonces, eso forma parte también de la planificación sucesoria. Sí. Pia, otra pregunta también que me gustaría hacerle es que muchas personas preguntan sobre los bienes que tienen en otros países y muchas veces esas personas también tienen bienes acá en los Estados Unidos. ¿O qué pasa con esos bienes si hay una incapacidad o fallecimiento? ¿O qué pasa? ¿Cómo planificar cuando bienes están en otro país y también acá en los Estados Unidos? Eso es muy común también con mis clientes. Bueno, básicamente lo que siempre les digo, los bienes que están en Brasil en este caso, se va a regir bajo las leyes de Brasil.
Justamente ahora estoy trabajando con un cliente brasilero. Él es estadounidense, pero vive en Brasil. Se jubiló y se fue a vivir a Brasil. Y tiene propiedades allá. Ya hizo una curatela, ya hizo su testamento, sus documentos legales que van a aplicarse sobre los bienes en Brasil. Entonces lo que yo estoy haciendo, porque él tiene bienes acá de inversión, es crear documentos legales que se van a aplicar en Estados Unidos. Lo que es muy importante es que el último documento haga referencia a los documentos de allá. O sea, el documento de Estados Unidos diga, este documento, esta distribución se va a aplicar a los bienes de Estados Unidos y no revoca, o sea, no va a eliminar la planificación anterior que se hizo en Brasil. Lo que vamos a decir es, los bienes que están en Brasil, se va a utilizar el documento, el testamento que se hizo en escritura tanto, con sus enmiendas posteriores. Se aplica la ley brasileña. Exacto. Entonces, esa es la manera más sencilla, dejar a los bienes de Brasil que se le distribuya, que se aplique la ley brasilera, y los bienes de Estados Unidos, obviamente la ley de Estados Unidos. Si hay que presentar ese documento en corte, porque fallece esa persona y hay que presentarlo en corte, siempre es mejor presentar un documento redactado bajo las leyes de Georgia o donde estén los bienes, porque la verdad que confunde mucho a los jueces cuando viene un documento de otro país que está traducido y apostillado, se empieza a complicar mucho el proceso legal, el juicio sucesorio. Entonces, siempre recordar que donde tenemos los bienes en nuestros países se le van a aplicar esa ley, y es importante una doble planificación. Ok, entonces muy importante siempre buscar un abogado, tanto aquí en los Estados Unidos, para planificar de acuerdo con la ley de Estado en que vive o que tiene sus bienes. Explica un poquito para nosotros cómo el abogado de sucesorio aquí, de planificación, puede ayudar a su cliente. ¿Es donde el cliente vive? ¿Donde el cliente tiene sus bienes? Sí. ¿Cómo buscar? En realidad sería donde están los bienes, si también, o donde tiene la última residencia al momento de fallecer, pero por ejemplo en este caso de mi cliente que ya vive en Brasil, se le va a aplicar la ley en Estados Unidos, la ley donde están los bienes. Si tenemos, esto es diferente a inmigración, como bien sabe Renata, planificación sucesoria depende de cada estado y cambia mucho. Por ejemplo, en Florida es muy complicado ir a juicio sucesorio. O sea, por eso se usan mucho los trusts, los fideicomisos. En cambio, en Georgia, si tenemos un plan, un testamento bien redactado, se hace un tipo de juicio que no es tan complicado como sería en otros estados. O sea, y se aplican diferentes leyes. Por eso es muy importante, si tenemos bienes en diferentes estados. Por ejemplo, yo tengo una propiedad en Florida, tengo otra propiedad acá en Georgia. La estrategia sería hacer un trust, un fideicomiso, donde transferimos todos los bienes dentro de la misma bolsa, dentro de la misma entidad, dentro del trust. Es el ideal. Claro, porque así evitamos tener que presentar el testamento en varios estados. Exacto. Depende mucho del caso concreto, por eso siempre digo, mucha gente va a notarios y hacen que les redactan documentos. Es importante aclarar que un notario acá en Estados Unidos no tiene conocimiento legal, no es abogado, no fue a la facultad de Derecho, no tiene conocimientos legales como en otros países, como en Brasil y como en Argentina. Por eso es muy importante que vayan abogados especialistas en el tema. Claro, porque ese tipo de ley también es muy compleja, ¿no? Claro. Es complicada, no es fácil, cambia de estado para estado, la jurisprudencia, los casos, los case law, todo es diferente, es muy dinámico también. Exacto. Entonces hay que buscar un abogado licenciado en su país. Si tiene bienes acá en los Estados Unidos, busque un abogado licenciado en los Estados Unidos. Si tiene bienes en su país, también busque un abogado licenciado en su país. Exacto. Eso es muy importante. Y sobre todo es bueno también un abogado que tenga un poquito de conocimiento de cómo se rigen
las leyes en otros países. Sí. Porque, por ejemplo, yo siempre le digo a mis clientes, pónganme en contacto con el abogado brasilero, porque quiero hablar, quiero ver los documentos, quiero ver qué le prepararon, entender el sistema. Allá hay herederos forzosos, ¿verdad, sí, Renata? sí, sí. ¿Tienen ustedes herederos herederos forzosos? Claro, sí. como también en el sistema de Argentina. Entonces, acá en Estados Unidos no hay herederos forzosos. Entonces, siempre es bueno que un abogado que entienda el sistema civil, Claro, o sea, la cultura, el sistema, todo eso es muy importante. Exacto. Por eso es muy importante que usted tiene toda su experiencia con Argentina, con derecho sucesor en su país, con la comunidad hispana y brasileña ahora también. Entonces, Pía, ha sido muy provechosa ese papo, como decimos en portugués, esa conversa. Y esperamos que las personas tengan sido educadas y si tengan dudas, que procure la abogada Pia Candotti, Candotti Law Firm. Vamos a poner aquí todas las informaciones de su firma, de su oficina y mucho gusto. Gracias por venir hoy. Gracias, Renata. Un gusto estar acá con todos ustedes. Me encanta lo que estás haciendo, tu iniciativa. Muchas gracias. Refleja un montón el amor a la comunidad que tenés y el profesionalismo, así que muchas gracias por la invitación. Mucho sucesso, mucho éxito Muchas em sua gracias. carreira também, ok? Esse foi o Cruzando Fronteiras de hoje. Se você gostou, assine o nosso canal no YouTube, programa Cruzando Fronteiras, ative o sininho para receber as notificações. A cada 15 dias temos um novo programa com um convidado especial.